Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sede Ciudad de Alicante, de la UA, de la Universidad de Alicante. Mi nombre es Remedios Navarro y me encargo de la coordinación museística del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria. Estoy aquí en delegación de varias personas que no han podido estar en el acto, aunque les hubiera gustado, para hacer la presentación del proyecto Simbiosis del artista y fotógrafo catalán Keis. Y antes de nada quisiera excusar la ausencia primero de la vicerrectora Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, luego del anfitrión natural de esta sala, de este espacio, de la sede de la universidad, que es su director, Jorge Olcina, que tampoco ha podido compartir acto con nosotros. También me ha pedido encarecidamente María Marco, que es la comisaria de la exposición, que excusara su presencia. Y por último, Kiko Consuegra, que es el profesor de Historia del Arte, que ha escrito el texto en el catálogo que luego van a poder llevarse, que estará en la sala de exposiciones cuando subamos a inaugurar la exposición. Admito, sinceramente, a mí no me gusta leer, me gusta más improvisar en este tipo de actos, pero me informaron ayer de que tenía que estar hoy aquí por todas esas ausencias, así es que voy a leer, aunque sea improvisadamente, ¿no? Admito que cuando me dijeron que tenía que presentar este acto me sentí un poco intimidada. Primero, porque no conocía el proyecto ni conocía la trayectoria de Keis, lo tengo que expresar sinceramente, y tampoco conocía sus fotografías. Y para mí ha sido un descubrimiento, una oportunidad para conocerlo, para conocer su trabajo, su universo. También me sentí intimidada porque tenía que investigar contrarreloj en un mundo que pensaba era muy ajeno a mí, pero como les digo, más que un marrón, como se suele decir, para mí ha sido una oportunidad. Me ha permitido conocer no uno, sino muchos universos desconocidos, tantos como retratos vamos a ver luego en la exposición que inauguraremos, pero también experimentar en carne propia uno de los conceptos de los que habla Dr. Keis, en el vídeo que tienen en el catálogo con un código QR que impartió el año pasado en Cronos Art Barcelona, una conferencia también muy interesante que nos va a permitir conocer otros perfiles de artistas que están seleccionados en este proyecto. Es ese concepto del que él habla en uno de los retratos que explica, que es el de la no dualidad. No sé si hoy lo vas a explicar o no, pero en ese vídeo yo he aprendido de la no dualidad, que las cosas no son blancas o negras, no son buenas o malas de por sí, que tenemos que aceptar las cosas como llegan, como esto que me ha llegado a mí y que ha sido de verdad que una oportunidad para conocer, y que ese es la integración que tenemos que hacer de todo lo que nos pasa en la vida, sea positivo o negativo. Hay que aceptar las cosas como son y aprender. El Dr. Keis se define como un cirujano digital, experto en Photoshop, capaz de crear seres mágicos, otros los llaman mutantes fantásticos, fusionando retratos de artistas de diferentes disciplinas, del mundo del arte urbano, el graffiti, el mural, pero también del mundo del tatuaje, la ilustración, la pintura o la escultura, y los fusiona con los personajes que de forma muy imaginativa cada uno de estos artistas, de estas artistas, crean. Al principio, hace más de 13 años, si no me equivoco, fue un ejercicio de censura para mantener el anonimato de sus compañeros. Hoy continúa recorriendo el mundo buscando especímenes dispuestos a someterse voluntariamente a sus experimentos fotográficos. Para mí, lo más importante de su proceso creativo es la inmersión total que hace en el universo vital y profesional de cada uno, de cada una de las retratadas, para expresar su esencia y a partir de ahí conectarlo con un concepto, ya sea la magia de la creación, la energía femenina, el cambio constante o la necesidad de escuchar el corazón.
y a partir de ahí crear una historia repleta de significados. Así es que eso que parecía un mundo tan ajeno a mí no lo ha sido tanto, ya que me ha permitido comprobar cómo la fotografía, igual que el graffiti, la ilustración y tantas expresiones artísticas, lo que hacen es interrogarnos sobre lo que somos, cómo nos enfrentamos a la vida y nuestras ideas, necesidades y emociones. Así es que, sin más, les dejo con Dr. Case, que va a explicar su proceso creativo, y una vez acabada esta conferencia subiremos a la sala Juana Francés de esta sede universitaria a inaugurar su exposición Simbiosis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, que para ser así improvisada ha estado muy bien. Gracias a todos por venir, gracias por este aplauso tan espontáneo. Bueno, yo soy Dr. Case y os voy a hablar un poco de mis fotos. Yo hago fotografía, pero es fotografía con mucho retoque, ya lo veréis, hay mucha composición. Y yo lo que intento con mis fotografías es ir más allá del aspecto físico de las personas que retrato. Para mí, el aspecto físico de la persona no es lo importante, si es alto, es bajo, es guapo o es feo. A mí lo que me interesa es intentar ir un poco más allá, captar su filosofía, sus mensajes más profundos, sus conceptos, sus creencias. Entonces lo que hago yo es usar la fotocomposición digital para intentar captar algo que vaya más allá del aspecto físico. Al principio de la fotografía la gente tenía miedo a ser capturada porque creían que sus almas iban a quedar capturadas dentro de la máquina. Pues yo lo que intento es demostrar si eso es realmente posible. Entonces, hoy os voy a explicar 12 fotos y os voy a pedir... Yo lo primero que hago para retratar al artista es hablar con él. Yo hago retratos de artistas y los fusiono con sus propias obras. Entonces, lo primero que les pido es que me cuenten todas sus locuras, que me cuenten sus mundos, que me expliquen cuáles son sus creencias más surrealistas, cuáles son los mensajes que quieren expresar en sus obras. Y lo más importante que he aprendido en este proyecto es a escuchar a los artistas. Y me he dado cuenta de que normalmente cuando nos hablan no escuchamos a la gente. Cuando nos hablan hacemos un ejercicio en el que mientras nos están hablando, en nuestro cerebro estamos juzgando todo lo que nos dicen. Y juzgamos si creemos que es correcto o no, si encaja con nuestras visiones, si encaja con nuestras ideas políticas, si encaja con todo lo que nosotros pensamos. Y si no encaja, nos confrontamos con esas ideas. De hecho, si veis una conversación de un grupo de personas, no es realmente una conversación, es una sucesión de interrupciones constantes, porque la gente siempre está interrumpiéndose para decirle a los demás que no tienen razón. Entonces, yo con este proyecto lo más importante que he aprendido es a escuchar a alguien sin hacer el ejercicio de estar confrontando todo lo que dice en mi cerebro, porque además es un doble esfuerzo. Si en vez de escuchar estamos confrontando, estamos todo el rato pensando si lo que dice es correcto o no con respecto a nuestras propias creencias. Entonces, lo que os voy a pedir antes de empezar es que hagáis lo mismo. Yo ahora os voy a contar muchas locuras que vienen de los mundos de muchos artistas de diferentes países, de diferentes religiones, de diferentes creencias. Y os voy a pedir que hagáis un ejercicio de escuchar sin confrontar. Aunque si son conceptos que oís por primera vez os pueden sonar un poco extraños, os voy a pedir que hagáis el ejercicio de escucharlo como si fuera una leyenda, como si fuera un cuento, sin confrontarlo con las propias creencias, porque traemos muchas creencias ya puestas y estamos muy programados. Entonces es interesante hacer el ejercicio de escuchar sin confrontar con nuestras creencias anteriores. Os voy a explicar 12 fotos, que son estos 12 círculos que están aquí, que son una selección, luego hay más. Y vamos a empezar con la magia de la creación, la diosa madre. Este concepto lo explico con la fotografía de Junko Mizuno. Junko Mizuno es una artista japonesa que retraté en Los Ángeles, ella es japonesa pero vive en Los Ángeles, y es una artista muy curiosa porque ella solo hace ilustraciones de mujeres. En su trabajo nunca se ha visto una ilustración de un hombre. Yo cuando fui a verla, bueno, quizá tiene alguna por ahí muy escondida, pero yo nunca la he visto. Cuando fui a ver su expo fue un evento como este, primero hice una conferencia y después vimos la inauguración de la expo, y de hecho una de las preguntas de la conferencia, alguien le preguntó, ¿por qué nunca retratas hombres? ¿Por qué siempre haces dibujos de mujeres? Y ella dijo, porque las mujeres me parecen mucho más guapas, y hacer retratos de hombres me cuesta mucho porque no los veo tan guapos. Entonces en esta foto, en este retrato, lo que queríamos representar es la belleza de la capacidad de creación de la feminidad. ¿Esto por qué lo queremos reivindicar?
Porque vivimos en un mundo en el que se nos ha olvidado mucho la importancia de lo que en las culturas antiguas se llamaba la diosa madre. Vivimos en una cultura en la que no nos damos cuenta de que en las culturas, en las tradiciones de religiones politeístas muy antiguas, la creación siempre estaba ligada a una diosa femenina. Es decir, la madre naturaleza, ¿no? La tierra, la naturaleza, era la única que tenía la capacidad de crear. ¿Qué sucedió con estos conocimientos? Que cuando llegó el monoteísmo llegó hace unos cuantos miles de años, toda esta idea de que había diferentes dioses masculinos y diosas femeninas se anuló. Antes de la llegada del monoteísmo, cuando había diferentes dioses y diosas, las culturas y las religiones asignaban a cada dios y a cada diosa unos atributos diferentes. Entonces, lo más curioso es que para muchas religiones, para muchas creencias, la cultura asociaba a la tierra, la diosa madre, con lo femenino, y al sol, al dios padre, con lo masculino. La diosa madre era la que nos daba todo lo necesario, nos daba el aire que respiramos, nos da el suelo que pisamos, nos da los alimentos, sin pedirnos nada a cambio. Ese es como el arquetipo de la madre, ¿no? La que te lo da todo sin pedirte nada. Y luego el dios padre, que era el sol, era el que está en la distancia y con sus rayos nos da el calor y fecunda la tierra y hace que crezcan las plantas. Lo más curioso de este concepto es que muchas culturas que son muy distantes en el tiempo tenían esta misma creencia, asignaban a la tierra los atributos de la diosa femenina y al sol los atributos del dios masculino. Tanto los griegos con Gaia, por ejemplo, para ellos la diosa madre era Gaia, los nativos americanos con la Pachamama, los hinduistas con Bhumi, todos ellos tenían esta diosa que era el arquetipo de la feminidad, que era la que creaba y la que hacía posible la vida. Y es muy curioso que esto sucediera porque eran culturas que nunca habían tenido contacto, ni en el tiempo ni en el espacio, es decir, eran culturas de épocas diferentes y de continentes diferentes. Entonces, si todas ellas, por algún motivo, creaban esta asociación entre la diosa madre y la tierra, tiene que ser porque hay algo de realidad debajo de eso, porque eran culturas que nunca han tenido contacto. ¿Qué sucedió cuando llegó el monoteísmo? El monoteísmo estableció la creencia de que no hay ninguna diosa madre, de que solo hay un Dios único todopoderoso, que es el Padre nuestro que está en el cielo. A partir de ahí, todas estas creencias quedaron totalmente olvidadas y relegadas a un segundo plano. Entonces, con esta fotografía lo que queríamos era reivindicar ese poder de creación de la diosa madre femenina. Es un retrato que representa a Izanami, que es la diosa madre japonesa. El pelo representa la creación del agua, el agua de los ríos y de los mares, y después con los 6 brazos está creando todo el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, la flora, la fauna y todo lo que existe. El problema además es cuando llegó el monoteísmo, llegó un monoteísmo muy patriarcal, en el sentido en el que se creó un monoteísmo muy basado en la figura del Dios Padre. Porque el monoteísmo en sí mismo, si pensamos en una cultura monoteísta en la que se cree que hay un Dios único, que está muy bien, ese Dios tendría que abarcarlo todo y no podría tener un atributo solamente masculino. Como tal, digamos, si hubiera un único Dios, tendría que ser un Dios que tuviera el atributo del masculino y el femenino combinados en uno único. Tendría que ser un Dios que no tuviera una división. En realidad el monoteísmo, bien entendido, si entendiéramos el monoteísmo como tal, para el ser humano, digamos, la idea de entender a Dios es algo que es muy complejo, ¿no? Sería como para una neurona de nuestro cerebro intentar entender el universo. Para una neurona de mi cerebro ni siquiera existe el concepto humano, porque para una neurona no existe el referente de qué es un humano. Entonces, para una neurona entender el universo es una locura, ¿no? Es inabarcable. Entonces, lo primero que habría que entender para establecer el monoteísmo es que el concepto de Dios para un humano también es inabarcable, es algo que no podemos llegar a comprender, es enorme, nos supera. Lo único que podríamos establecer de manera lógica, pensando de manera lógica, es que si existe un Dios único, nadie ha podido crearle, porque no existe nada fuera de él que pueda crearle. Y ha tenido que haber existido siempre, es decir, es eterno en el tiempo y es infinito en el espacio, lo abarca todo. Si lo entendemos así, no puede ser ni masculino ni femenino. Tiene que tener ambos atributos, tiene que tenerlo todo, no puede haber división. Y si lo entendemos así, también entendemos que todo el universo o el omniverso o los multiversos, todos ellos deberían formar parte de este gran concepto del Dios único, con lo cual todo lo que existe en sí mismo debería ser considerado como algo sagrado, todo. Es decir, Dios abarca la madre naturaleza que crea todo, cada ser que está, el universo completo es sagrado y todo lo que contiene
El Dios Sol, el Dios Padre, es un ser sagrado capaz de generar luz y calor. La diosa Madre, la Tierra, es también un ser sagrado capaz de crear vida. Todos los átomos del universo son divinos y sagrados, los seres humanos. Es decir, si entendiéramos el monoteísmo como algo sano, todo lo que contiene, todo, completamente todo, es divino y es sagrado. Es decir, el monoteísmo, si lo entendemos bien, es una filosofía súper bonita, es fantástica, todo es sagrado. El problema es que el monoteísmo en el que vivimos es un monoteísmo que está un poco contaminado, porque parte de una base de un monoteísmo patriarcal y nos hace ver a Dios como algo externo, como algo que nos juzga, es ese ser, ¿no?, que nos juzga y que nos mira desde el exterior. Ese es el problema del monoteísmo en el que vivimos hoy en día, que no nos vemos como parte del todo, no consideramos que todo forma parte de ese gran ser creador, sino que lo vemos como algo externo a nosotros. Entonces lo que queríamos reivindicar con esta foto es esa figura de la diosa madre y también romper un poco ese monoteísmo patriarcal en el que vemos a Dios como algo externo a nosotros que nos juzga y entender que sí existe un único Dios que abarca todo, es un Dios que está dentro, que no está fuera. Bien, la siguiente foto que vamos a explicar es el soporte vital, que es la capacidad de sostener la vida. Que esta es una foto muy especial porque es de Huros, una artista valenciana que falleció hace no mucho, no sé si el año pasado o el año anterior. Ella tiene un trabajo muy especial, también es un trabajo que trata temas muy duros. En este caso, por ejemplo, trata el tema de todo el soporte que hacen el colectivo de las mujeres en las villas miseria, en las favelas, en los barrios más pobres de Argentina. Entonces, elegimos este mural para representarla, en el cual hay un grupo de mujeres que soporta toda una estructura de un barrio. Aquí vamos a hablar un poco más del papel de la mujer, pero ya en un punto más terrenal, y de cómo se supone que todo lo que hace el hombre es lo importante, no que salir a la calle, ganar dinero, y todo lo que hace la mujer en este tipo de culturas, eso por suerte ya está empezando a cambiar, pero todo lo que hace la mujer es algo a lo que no se le da importancia. En este tipo de barrios, por el hecho de nacer mujer, hay que cuidar a la familia, hay que quedarse en casa, hay que cuidar a los hijos. Y eso es algo además que nadie nos pregunta, ¿no? ¿Te apetece hacer esto? ¿Quieres hacer esto? Es algo que se da por sentado y es algo que no se valora, es un trabajo totalmente invisibilizado. Entonces lo que queríamos representar con esta fotografía es ese valor, ese soporte, porque sin ese soporte la familia no puede existir, ¿no? Solo damos importancia a lo que hace el hombre, que es salir y trabajar, pero sin el soporte vital la familia no se sostendría. Y eso es algo que muchas veces no vemos, como la cultura patriarcal no solamente afecta a nuestra relación con la tierra, que eso es muy curioso, ¿no? Si os fijáis, cuando se consideraba que la tierra era una diosa, Gaia, la Pachamama, teníamos una relación mucho más sana con la tierra, porque considerábamos que era un ser sagrado y como tal lo adorábamos y lo respetábamos. Todas las culturas tradicionales respetaban a la tierra como un ser sagrado que nos daba todo lo que necesitábamos. Y nuestra relación con la tierra era mucho más sostenible. Éramos conscientes de que nosotros somos un microorganismo de la tierra y que podemos respirar y podemos alimentarnos porque la tierra nos da todo lo que necesitamos. Cuando llegó el monoteísmo y la tierra pasó de ser un ser vivo, un ser sagrado, a ser una roca que flota en el aire, de repente empezamos a sobreexplotar los recursos, a extraer el petróleo, a talar los árboles. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de mentalidad colectiva, que eso también es muy curioso, el peso, la fuerza del pensamiento colectivo. Eso fue solo un cambio de decir de la tierra es una diosa a la tierra es una roca que flota. Solamente ese cambio en la mentalidad colectiva hizo que cambiara totalmente nuestra manera de relacionarnos con nuestro planeta. Y ahí vemos la fuerza que tiene el pensamiento colectivo. Y como consecuencia del patriarcado vivimos en la sociedad en la que vivimos, pero uno no se da cuenta de todo el peso que tiene el patriarcado, que no solamente tiene como consecuencia una sociedad machista o una sociedad en la que los hombres cobran más que las mujeres, sino muchas más cosas. Y esto es lo que queríamos representar con esta foto, todo el trabajo invisibilizado que realizan las mujeres en este tipo de barrios, que eso poco a poco está cambiando, aunque por ahora todavía queda bastante por hacer. Vale, la siguiente es sobre el empoderamiento, eres capaz de hacer lo que te propongas, y este concepto lo explico con la foto de Baquea. Baquea es un artista de Madrid, esta foto la hice cuando me invitaron a Foto España, hará 2 o 3 años, y Baquea es un artista que siempre combina fotografía real con ilustraciones. Él hace pequeños monstruos o muñecos y luego los pone en montañas o escalando edificios o subiéndose a la Torre Eiffel.
Lo que quería hacer con esta foto era eso mismo, es decir, cogerle a él y convertirle en una de sus ilustraciones. Entonces nos fuimos al edificio Capitol en el centro de Madrid, que es uno de los edificios más representativos, y le pedí que se subiera a un semáforo y que posara como si fuera King Kong, y después le puse en lo alto de este edificio. Quité el anuncio, aquí hay un anuncio de una bebida refrescante, lo quité y puse su nombre. Que esto además está muy relacionado con el mundo del graffiti. En el mundo del graffiti y del arte urbano, cuanto más grande pongas tu nombre y cuanto más alto esté, mejor. Entonces es como si hubiera escalado al edificio para arrancar el anuncio y colocar ahí su propio nombre, Baquea, para que lo vea todo el mundo. Hay un avión también disparándoles, una referencia clara a King Kong. Y en esta foto lo que queríamos representar es esa capacidad de luchar por lo que tú crees al margen de lo que diga la gente. Baquea estudió publicidad. Cuando terminó de estudiar publicidad empezó a trabajar de publicista, pero a él no le gustaba la publicidad, le parecía un mundo que era mucho más frío. Él se imaginaba un mundo más bonito, mucho más creativo, en el que la gente podía crear unos anuncios fantásticos, y se encontró un mundo muy frío, muy comercial. Entonces empezó a decir, yo quiero esto de la publicidad, yo lo quiero dejar, yo quiero ser ilustrador, yo quiero dibujar ositos y muñequitos, y todo el mundo le decía, pero ¿cómo le vas a dejar? Pero con el dinero que cobras, con lo bien que te va, no dejes la publicidad, vas a ser ilustrador, que vas a hacer dibujitos, muñequitos, no vas a vivir de eso. Hay mucha gente que ha dejado de perseguir sus sueños, y cuando ven que nosotros seguimos persiguiéndolos, les molesta. Nos dicen, no lo vas a conseguir. Nunca hay que escuchar a esa gente, eso es muy importante. Cuando tenemos un sueño, hay que ir a por él. ¿Qué hizo él? Dejó la publicidad, dejó ese sueldo, y ahora vive de la ilustración. ¿Por qué? Porque no escuchó a toda esa gente que le decía que no lo iba a conseguir. Entonces, con esta foto lo que queremos representar es esa idea. Siempre sigue tus sueños, aunque te digan que no se puede, aunque sea difícil, aunque te caigas y fracases la primera vez, vuelve a levantarte, vuelve a intentarlo, porque al final lo interesante no es la llegada al objetivo, lo interesante es todo lo que aprendes por el camino, todo lo que vas aprendiendo poco a poco, eso es lo que te va enriqueciendo. Y si ni siquiera lo intentas, está claro que no lo vas a conseguir. Si tú piensas, no voy a dejar la publicidad porque gano mucho dinero, si no lo intentas, nunca lo conseguirás. Si lo intentas, por lo menos, puede que algún día llegues a conseguirlo, aunque sea un esfuerzo. En esta foto también, me gusta mucho poner el detalle de esta chica que está en la ventana, porque además cuando se ve al tamaño real, prácticamente no se aprecia que hay una mujer en la ventana. Esta es Noé, que es una amiga que vino a Foto España conmigo en ese viaje. Está también el cristal roto y la grieta en el edificio. Y también está Susana, que también vino conmigo a ese viaje, que están las dos, una abajo y otra en el edificio. Entonces esta foto también me gustó añadirlas a ellas dos como las personas que me acompañaron en ese viaje. Bien, la siguiente que vamos a explicar es dejar de ser alguien para empezar a ser tú. Que esta la explico con Axel Boyd. Axel Boyd es un artista andaluz de Almería, pero vive en Miami, y tiene este estilo que la gente lo ve como algo muy oscuro, ¿no? Él hace retratos y suele ponerles frases encima o palabras como nobody, que en inglés significa nadie. Y esto de nobody, ¿qué quiere decir esto de nadie, ¿no? Parece algo muy negativo lo de ser un don nadie. Cuando somos pequeños, muchas veces la educación que nos dan nuestros padres es que tenemos que llegar a ser alguien. Nos dicen, tienes que llegar a ser alguien. Y uno piensa, bueno, pero es que ¿acaso no soy alguien ya? Yo soy alguien, he nacido, tengo un nombre, veo las cosas, observo la realidad, veo este mundo. Porque no, tienes que ganar dinero, tienes que ser arquitecto, tienes que ser abogado, tienes que ser notario. Y nos van introduciendo en la cabeza todos esos traumas, ¿no? Porque al final lo que son es traumas que además suelen pasar de generación en generación. Es decir, nuestros padres nos pasan los traumas que les pasaron a ellos. Tienes que ser alguien, tienes que ganar dinero, tienes que estudiar una carrera. ¿Y qué vamos haciendo? Nos vamos construyendo ese personaje. Vamos empezando a creer que somos ese alguien, ¿no? Vamos diciendo, vale, pues voy a estudiar una carrera, voy a ganar dinero, y ahora soy alguien. Y de repente nos hemos metido tanto en ese alguien que nos hemos olvidado de quiénes éramos en primer lugar. Es como nos hemos creado este personaje, ¿no? Yo soy Justin, Dr. Case, soy este fotógrafo que viene de Barcelona, esta persona es un policía, esta persona es un arquitecto, esta persona es un notario, y es un personaje, es un constructo social, es cómo nos vemos y cómo nos relacionamos con los demás, que además ese personaje hace que no nos relacionemos de manera genuina, porque yo no trato igual a una persona que considero que es una persona importante que gana dinero, una persona con traje, a un policía, a un niño, trato a cada persona diferente, tengo una serie de filtros que me pongo
y que me impiden, de hecho, comunicarme de manera genuina. Y muchas veces me impiden aprender cosas. Si yo pienso, yo no voy a aprender nada de esta persona porque es una mujer mayor de 70 años de la que no tengo nada que aprender. Ese bloqueo que yo tengo me hará que yo no aprenda nada de esa persona, pero no es porque no tenga nada que enseñarme, es porque yo mismo me pongo ese bloqueo y la juzgo por algo superficial, la juzgo por su apariencia, en lugar de tener una comunicación real y poder tener un intercambio real. Entonces, ese personaje que nos vamos creando hace que no sepamos, que olvidemos realmente quiénes éramos y empezamos a comunicarnos con los demás a partir de ese personaje. Además, lo más curioso es que muchas veces tenemos varios, porque no somos iguales con nuestra familia, que con nuestros compañeros de trabajo, que con nuestros amigos. Cuando yo salgo con mis amigos actúo de una manera, cuando estoy con mi madre actúo de otra, cuando estoy en el trabajo actúo de otra. Entonces, en realidad tengo un pequeño abanico de personajes, tengo 3 o 4. Lo cual quiere decir que ninguno de ellos soy yo, porque si yo soy de alguna manera real, tiene que ser un yo único. No puedo tener 4 o 5 yos y elegir, hoy me voy con mis amigos de fiesta a beber cervezas, pues soy el simpático que va gastando bromas, hoy voy a comer con mi madre, pues soy el chico que hace las cosas bien, hoy voy a dar una conferencia, pues soy el fotógrafo que habla de sus fotografías. Cuando entendemos que eso es un personaje es cuando podemos empezar a desconstruirlo, a deshacer ese personaje y a buscar qué es lo que hay ahí detrás, quiénes somos nosotros realmente. Y quiénes somos nosotros lo voy a explicar con otra fotografía, por ahora lo voy a dejar ahí. Lo único que voy a decir por ahora es que nosotros no somos el personaje, ese es un constructo, porque en realidad si no, hay algo que nos hace saber que, o sea, yo cuando tenía 5 años y yo ahora sé que soy el mismo. Pero yo no tenía el carácter que tengo ahora, ni las ideas que tengo ahora. Con lo cual, lo que me hace saber que soy yo es otra cosa. Por ahora dejémoslo en que el personaje no soy yo. Y con otra fotografía más adelante explicaremos quién es realmente la persona. Vale, la siguiente que vamos a ver es la de superar la culpabilidad, la de no atormentarse, que este es un concepto muy interesante. Este es un retrato de Luke Chu. Luke Chu es un artista chino-americano que retraté cuando estuve en Los Ángeles también. Y hace estos ositos, pero en situaciones muy terribles. Todas sus fotografías además son autobiográficas, todos sus cuadros y hace también toy art, que son muñecos pero son obras de arte, y hablan sobre cosas que le han pasado a él. En este caso, el día que hicimos esta foto, él trajo uno de sus retratos, de sus muñecos, y esta foto representa la necesidad de dejar de atormentarte cuando crees que has hecho algo mal. Bien, ¿qué sucede cuando nos educan? Nos dicen, cuando alguien haga algo mal, dale una segunda oportunidad, ¿no? Perdónale, porque la gente no hace las cosas por maldad. Igual la gente que te quiere a veces te hace daño, pero bueno, perdónale, no pasa nada. La gente no es tan mala por naturaleza. Entonces, cuando juzgamos a los demás, nos explican todas estas cosas, de que no seamos tan duros. Pero cuando nos juzgamos a nosotros mismos, muchas veces no nos miramos con la misma compasión. Nos juzgamos a nosotros mismos, ¿cómo he podido ser tan tonto? Ya he vuelto a hacer esto. Y empezamos a darle vueltas a la cabeza y a juzgarnos sin ningún tipo de compasión. Y eso es un problema. Si en algún momento decidimos juzgarnos a nosotros mismos, hay un ejercicio que está muy bien, que es no juzgarte desde tu propio ego, sino júzgate desde fuera. Imagínate que eres una conciencia, que te observas a ti mismo, una conciencia muy sabia, y que te observas como alguien que hace lo que puede con las herramientas que tiene, y que comete errores, y no pasa nada. Cuando cometes errores, aprendes de los errores. Entonces es muy importante que si nos juzgamos a nosotros mismos, no nos juzguemos con tanta dureza, que pensemos, bueno, hago lo que puedo, y me equivoco, y no pasa nada. Entonces Luke en este momento está en sus momentos de autojuicio, porque este pequeño, veis que lleva como un pequeño diablo encima de la cabeza, que tiene además un joystick que es el que le controla, que es cuando hacemos cosas malas, es porque está esa vocecita dentro de nosotros que nos dice cosas, no vas a conseguir hacer esto, no eres lo suficientemente bueno. Entonces está en ese momento de autojuicio en el que está juzgándose sin tener esa compasión, sin tener la compasión que nos explican que debemos tener con los demás. Cuando hicimos esta foto, ese día empezó a llover. A mí, cuando sucede algo, siempre intento, en vez de decir, uy, se ha puesto a llover, voy a guardar la cámara que se me va a romper, siempre pienso que todo sucede por algo. Digo, pues si ha empezado a llover, integremos la lluvia dentro de la fotografía. Entonces, la idea de esta fotografía es que, aunque él ha hecho algo terrible y tiene manchas de sangre, la lluvia poco a poco las irá limpiando. No sé si está muy logrado, pero aquí lo que intenté con la mancha de sangre es que parezca que con la lluvia poco a poco esa sangre se va a ir limpiando y que con el tiempo podrá llegar a entender que
no es tan grave lo que ha hecho. El problema es que él está mirando hacia abajo, pero detrás de la escalera, en el fondo, hay un montón de luz. Entonces, para mí era importante que hubiera una luz detrás de la escalera para dar la idea de que siempre, cuando nosotros queramos, podemos levantarnos, darnos la vuelta y subir la escalera. ¿Qué es lo que pasa? Que él está mirando hacia abajo, está mirando hacia el final de la escalera, no está mirando a la luz que le viene de espaldas. Entonces, en el momento en el que deje de dar tantas vueltas a la cabeza, deje de jugarse así, podrá levantarse y subir la escalera, ir hacia el otro lado. Y esa escalera siempre estará ahí, esa luz siempre está ahí en nuestra espalda. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que está ahí. Y esta es la idea que quería transmitir con el concepto de Luke Chu, de no atormentarse, no darle tantas vueltas a la cabeza. Todos cometemos errores, no pasa nada. De los errores se aprende. Cada vez que cometemos un error, tenemos la posibilidad de hacer las cosas mejor la siguiente vez. Lo que pasa es que se nos olvida aprender del error. Queremos ser perfectos y hacerlo bien a la primera, pero es imposible hacerlo bien a la primera. ¿Habéis pensado que cada vez que nos equivocamos aprendemos algo? El error en realidad es súper interesante, porque cada vez que hago algo mal, aprendo cómo hacerlo mejor. Si no cometiera errores, no aprendería nada. Bien, el siguiente es el equilibrio mental, el pensamiento emocional y el pensamiento racional, que esto lo explico con este retrato de Horrible Adorables. Ellos son una pareja de Estados Unidos que hacen estos muñecos súper detallados, hacen primero una pequeña escultura y luego crean muchos trocitos de fieltro, los recortan y hacen estos pequeños muñequitos. Con esta foto lo que queríamos representar es la unión del femenino y el masculino. Cuando yo les hice esta foto, la hicimos en Estados Unidos, esto fue en el Five Points Festival en Nueva York, y estaban en un stand. Esto es una convención que se hace en Nueva York todos los años, en los que van artistas, venden cómics, toys, todo tipo de arte. Y claro, en el stand era un sitio muy feo para hacerle la foto, porque estaban ahí sentados en una mesa con todos sus muñecos, entonces nos salimos fuera del edificio. Pero claro, fuera del edificio el fondo era un cristal, que tampoco era un sitio muy bonito. Entonces cuando volví a Barcelona pensé, voy a buscar un fondo mejor para retratarles en otro lugar. Un fondo que encaje mejor con el tipo de personajes que hacen ellos. Y me fui al Parque Central del Poblenou, que es un parque que tiene unas ventanas que parecen ojos, y de ahí saqué el fondo. Entonces, cuando hice, el fondo es Barcelona y la foto es Nueva York, porque claro, en Photoshop uno puede hacer lo que quiera, puede ponerles en el fondo que le dé la gana. Cuando hice esta foto del fondo, le apliqué un poco de simetría. Si veis, en el centro de la foto hay una pequeña línea, y cuando se aplica simetría, no sé si recordáis, a veces cuando éramos pequeños en clase nos hacían pintar con acuarela en un papel y luego doblarlo y pegarlo y abrirlo. Y al doblarlo y pegarlo y volver a abrirlo se creaban formas. Se creaban formas que parecían mariposas o parecían seres vivos. ¿Esto por qué sucedía? Porque todos los seres vivos en realidad tenemos simetría bilateral. Si trazamos una línea por el medio, en la columna vertebral, vemos que a la derecha y a la izquierda somos iguales. Tenemos dos ojos, dos orejas, dos agujeros de la nariz. Entonces, cuando con acuarela pintamos un papel y lo doblamos y lo pegamos y lo abrimos, se crea esta simetría bilateral. Por eso cuando hacemos esto aparecen estas figuras que parecen seres vivos, como mariposas. Y al hacer esto, con esta fotografía, me apareció este escarabajo. ¿Veis que ahí en el centro hay como un escarabajo con las alas abiertas? Una persona normal habría dicho, qué curioso, un escarabajo, pero yo pensé, esto es una señal, esto tiene que querer decir algo, ¿por qué ha aparecido aquí un escarabajo? Y además, ese mismo día, en la mesa de la cocina, me encontré un escarabajo muy pequeñito, verde fluorescente, de esto, no una cucaracha de estas que dan cosas, sino un escarabajo súper bonito, de estos que parecía egipcio. Entonces empecé a investigar, ¿qué querrá decir esto del escarabajo? Y me recordó mucho a los jeroglíficos egipcios. Sabéis que los egipcios tienen un jeroglífico que es el escarabajo. Entonces empecé a investigar en internet, pero no encontré nada que me convenciera sobre la explicación de los jeroglíficos y vi que era un mundo muy, muy profundo, que los jeroglíficos todavía no entendemos realmente el significado que tienen. Hasta que encontré un documental en Gaia de un arqueólogo egipcio que por primera vez dio una descripción que me encajaba mucho con lo que decía este hombre, es que el escarabajo representa los dos hemisferios del cerebro vistos desde arriba. Cuando vemos el cerebro visto desde arriba, está dividido en dos partes totalmente iguales. Y cuando vemos el caparazón de un escarabajo visto desde arriba, está dividido también en dos partes totalmente iguales. El escarabajo es un animal que crea una pelota de barro totalmente redonda, circular, esférica, y ahí introduce sus huevos. Entonces, los antiguos egipcios creían que no le hacía falta un macho y una hembra para reproducirse, sino que mágicamente el escarabajo creaba sus huevos allí directamente, con lo cual unía
el masculino y el femenino. Y eso encaja con los dos lados, los dos hemisferios del cerebro, porque los dos hemisferios del cerebro encajan con lo que se supone que es el pensamiento masculino y el pensamiento femenino. Tenemos un lado del cerebro que es el lado más racional, que encaja con el pensamiento masculino, es el pensamiento racional, la matemática, el lenguaje, la ciencia, y luego el lado más emocional, que es lo que llamamos el cerebro, la parte subconsciente. El lado emocional, el lado relacionado con la música, con las emociones, con la intuición, con el subconsciente. La parte racional necesita que ser convencida de las cosas porque si no, no se las cree. La parte emocional no, porque la emoción, cuando tú sientes una emoción, la sientes, nadie tiene que explicártelo, ¿no? Si tú sientes rabia o sientes amor o sientes lo que sientas, eso es real. La parte racional no, la parte racional dice, no, esto no me lo creo, esto me lo tienes que explicar mejor. Entonces, este escarabajo representa el equilibrio entre las dos partes. Porque ahora, volviendo al tema de la sociedad patriarcal en la que vivimos, tenemos un lado del cerebro supervitaminado y el otro lado del cerebro prácticamente apagado. Solamente hay que ver, si os fijáis, en el sistema educativo, en la universidad, en la escuela, qué importancia le damos a la parte racional, a las matemáticas, al lenguaje, a la ciencia, a la química, a la física. Súper importante. ¿Y qué importancia le damos a lo relacionado con el otro hemisferio del cerebro? Música, creatividad, intuición, expresión artística. Cero. O sea, solamente viendo el sistema educativo vemos que hay un desequilibrio impresionante. Incluso todos los atributos de la parte del cerebro más asociada al pensamiento femenino, como la compasión, los vemos como un acto de debilidad. No hay que tener compasión. Si esta persona lo está pasando mal, algo habrá hecho mal. No lo vemos como si fuéramos débiles o algo así. Entonces tenemos un cerebro desequilibrado. Tenemos una parte del cerebro que usamos a lo loco, el pensamiento racional es lo único que vale, y otra parte del cerebro que la tenemos totalmente desconectada, que además el cerebro es como un músculo. Cuando no lo usamos, se queda ahí como atrofiado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que restaurar el equilibrio entre estas dos partes del cerebro, porque además todos tenemos dos hemisferios. Esto de la energía masculina y femenina, el cerebro masculino y femenino, no es que los hombres solo usemos una mitad y las mujeres otra, no, todos tenemos dos mitades y todos tenemos que encontrar el equilibrio. Tampoco es plan ahora de que solo intentemos usar solo la parte emocional y la otra la anulemos, es cuestión de equilibrarlos los dos, de volver a encontrar ese balance que existía. Porque en realidad, lo más curioso de esta historia, también de la diosa madre y de los dos hemisferios del cerebro, es que esto es conocimiento ancestral que hace miles de años los humanos tenían. Hace miles de años los humanos sabían que la Tierra es un ser vivo. Hace miles de años los humanos sabían que tenemos dos partes del cerebro y que hay que encontrar el equilibrio. Pero lo hemos olvidado. Solo recordamos como los últimos 2000 o 3000 años desde que nació el monoteísmo, pero todo el conocimiento ancestral de la humanidad lo hemos olvidado completamente. Entonces, cuando vi a este arqueólogo hablando del escarabajo, es cuando entendí cuál era la señal, lo que me estaba diciendo. Eso es que esta fotografía representa el equilibrio entre el masculino y el femenino. Por eso, además, veréis que el masculino, tal y como está representado, no es un masculino típico, no representa la fuerza, ni la falta de compasión, ni la falta de ternura. Es un masculino que integra también lo femenino. Es un masculino que tiene la parte racional, pero también tiene la bondad y el amor incondicional del femenino. Es un masculino, digamos, más evolucionado, que acepta también su parte femenina. Y eso es lo que representa la fotografía. Cómo empezar a usar los dos lados del cerebro, porque ahora vamos por la vida con medio cerebro apagado. Es como si viéramos el mundo con un ojo cerrado, solo vemos la parte racional. Por eso, en el bosque que hay detrás, parece que haya dos ojos abiertos. Es como una figura, como un espíritu del bosque que por fin ve la realidad con los dos ojos, con la parte racional, pero también con la parte emocional, con la parte de estar despierto, pero también con la parte del sueño, con la parte masculina, con la parte femenina. Y por eso ella lleva el anillo que representa la unión entre las dos partes, que es algo muy importante. En realidad, esta división entre el masculino y el femenino ha generado en los últimos siglos muchísimo dolor en la humanidad. No somos conscientes del trauma que ha generado la división tan fuerte que ha habido. Ha creado esta polaridad masculino-femenino. Ahora, al volver a integrar los dos, que es lo que deberíamos intentar hacer, es cuando todo este dolor que ha creado esta división tendría que empezar a desaparecer. Y es algo que va a ir poco a poco también, porque en general ahora estamos en un punto en el que los hombres se sienten un poco atacados a veces de cómo todo esto que ha pasado es culpa nuestra y
reaccionan a la defensiva, ¿no? Cuando no tendría que ser así. Está claro que venimos de un lugar que no es sano, pero tenemos que avanzar hacia un lugar que sea más sano. Y esto es lo que quería representar con esta foto, la integración del femenino y el masculino y la capacidad de equilibrar los dos hemisferios cerebrales para ver la realidad por fin como es, no analizarla solo con una mitad del cerebro. Bien, la siguiente es cambiar de idea, la flexibilidad mental, que esta la explico con la foto de Eric Alcin, que es otro artista que retraté en Estados Unidos, que este además tenía un muñeco que se llamaba Simbiosis, como mi proyecto de fotografía se llama Simbiosis y consiste en integrar artistas con su obra, muchas veces cambiándoles la cabeza. Vale, pues cuando fui a Estados Unidos, también en el festival Five Points Festival, me encontré a este artista, Eric Alcin, que tenía un gorila con 3 cabezas intercambiables y se llamaba el gorila Simbiosis. En la caja ponía Simbiosis y cuando le vi pensé, esto es una casualidad impresionante. Digo, yo también tengo un proyecto que se llama Simbiosis, le enseñé mis fotos y digo, tengo que hacerte un retrato. Y me dijo, sí, lo hicimos allí mismo. Entonces, de las 3 cabezas que tiene, esta primera es Denny, que estas son intercambiables, cada una de ellas se puede quitar y se puede poner según el estado de ánimo en el que uno está en ese momento. Este es Denny, que es de denial, que significa en inglés negación, que es el estado en el que nos encontramos cuando nos dan una noticia que no nos gusta por primera vez, que es negarlo. No, eso no es verdad. Eso no es así. Como veis, Denny no tiene orejas porque no quiere escuchar nada de lo que dice el mundo exterior y está enfadado encima de un tronco cortado. El tronco cortado representa que no hay crecimiento, no hay evolución. Es como, esto no es así, me da igual lo que me diga el mundo. El siguiente, que es el que lleva en la cabeza, es so-so, que so-so significa más o menos, que ya tiene unas antenitas que le salen y ya empieza a escuchar un poco el mundo exterior, que dice, bueno, ha pasado algo que no me ha gustado, pero bueno, empecemos a escuchar un poco el mundo exterior. Ya va asimilando, aprendiendo que en esa experiencia traumática puede haber algo que le permita aprender, porque es lo más importante. Cuando sucede algo que no nos gusta, lo más importante es conseguir integrarlo. Mientras no lo integremos, nunca aprenderemos la lección. Si nos quedamos en la negación total, la vida nos está queriendo enseñar algo y nosotros no lo estamos viendo. Solo cuando empezamos a integrarlo, decir, bien, esto ha sucedido, esto es así, es cuando empezamos a aprender de ello. Y por último, está la fase final, que es cuando uno llega a la iluminación. Que este es TANS de acceptance, que es la aceptación. Cuando llegamos a este punto ya aceptamos totalmente lo que ha sucedido, integramos esa información. Pero nos creemos que ya nos vamos a quedar ahí para siempre, y no es así. Cuando nosotros integramos una lección, la vida tiene otras 250 lecciones preparadas ahí para nosotros que irán llegando cuando estemos preparados. Es lo que dicen los budistas. Los budistas dicen, antes de la iluminación, ¿qué hace uno? Barrer el suelo y cargar agua. Después de la iluminación, ¿qué hace uno? Barrer el suelo y cargar agua. Es decir, en Occidente tenemos esta idea de que cuando uno llega a algún tipo de iluminación ya se queda en un estado fabuloso y fantástico el resto de su vida. No es así. El camino es siempre va a haber más y más desafíos, o va a venir algún compañero que quiera gastarnos una broma y nos pegue con un garrote. Vamos a salir de ese estado de aceptación total y vamos a volver al estado original. Lo que pasa es que como ya sabemos cuál es el proceso, sabemos que al principio diremos, oh no, esto no ha sucedido, y luego iremos aceptándolo, nos resulta un poco más fácil, porque ya sabemos que no nos vamos a quedar siempre en estado de negación. Entonces es muy importante entender nuestros procesos mentales y saber controlar nuestro cerebro, que no sea nuestro cerebro el que nos controle a nosotros. Esa es una pregunta muy importante. ¿Tú controlas tu cerebro o tu cerebro te controla a ti? Porque nuestro cerebro es una máquina impresionante, con una capacidad increíble, pero muchas veces nuestro cerebro juega con nosotros. Pues, por ejemplo, un día decimos, tengo que dejar de tomar tanto azúcar, voy a dejar de comer tartas de chocolate, y luego vamos a un restaurante y decimos, uy, pero mira esa tarta, qué pinta tiene. Bueno, venga, la última vez, y nos comemos la tarta, es la mejor tarta que me he comido en mi vida. Y luego, en cuanto nos acabamos, nos sentimos culpables. No me la tendría que haber comido. ¿Os habéis fijado cómo tu cerebro, el mismo cerebro que te ha hecho creer que es la mejor tarta del mundo, en cuanto te la acabas, te dice, no te la tendrías que haber comido? Vale, cuando os encontréis a vuestro cerebro haciendo eso, decirle, ey, para un momento, que aquí el que manda soy yo. No dejéis nunca que vuestro cerebro juegue con vosotros. El cerebro es una herramienta que está a mi servicio, no al revés. Lo que pasa es que es tan potente, es como dar una central nuclear a un niño de 5 años. Es tan brutal que a veces no sabemos cómo manejarla. Y entonces el cerebro nos controla. Y esto es lo que quería representar con esta foto. Los procesos por los que pasamos cuando pasa algo que no nos gusta y cómo
tomar el control y usar nuestro cerebro en lugar de dejar que el cerebro nos use a nosotros. Bien, la siguiente esta es de mis favoritas, nada está bajo control, déjate llevar. Esta es una foto de D-Face, que es un artista inglés. Esta la hicimos en Rebels Alliance. D-Face tenía una galería en Londres que se llamaba Stolen Space, pero en su galería no estaba nunca. Él estaba siempre en su tienda de motos, que está 3 calles más arriba, que se llama Rebels Alliance, y ahí estaba él tan a gusto sin preocuparse por lo que pasaba por la galería. También aparece Susana en esta, que recordáis que es la chica que aparecía en pequeñito en la foto de Baquea, porque el día que la hicimos estaba cerrado este local. Nosotros quedamos en Londres, cuando fuimos a Londres, D-Face es un artista que le llevan su Facebook, sus redes sociales, su Instagram, todo. Si tú escribes, él no va a ver ese mensaje, si le mandas un mensaje lo verá su grupo. Entonces a mí cuando me lo presentaron en persona pensé, esta es una oportunidad muy buena para hacerle una foto. Le enseñé mi proyecto y me dijo, vale, perfecto, me gusta, quedamos mañana a la 1. ¿Qué pasó al día siguiente? Londres está muy bien, pero el metro funciona fatal. O sea, parece una ciudad de estas muy modernas en las que todo va perfecto, menos el metro. El metro, yo creo que es porque es el metro más antiguo del mundo. Londres, durante la Revolución Industrial, era una de las potencias más grandes del mundo y es el sistema ferroviario de metro más antiguo del mundo. Hay líneas paradas, líneas que no llegan a su destino, desastre máximo. ¿Qué pasó el día que fuimos a hacer la foto a D-Face? Que se paró el metro y teníamos que cambiar en Acton Central para llegar a Brick Lane. Nos dejó tirados el metro, salió una voz que dijo, el servicio se ha cancelado, salgan ustedes del tren. Empezamos a andar, nos fuimos a otra parada, media hora andando, en esa parada tampoco había servicio. Seguimos andando, llegamos a otra parada, finalmente conseguimos coger el metro. En Londres las distancias no son como en Alicante, uno puede ir en metro durante 1 hora, trayecto de una línea, y conseguimos llegar finalmente a la tienda de motos 1 hora tarde. Habíamos quedado a la 1, llegamos a las 2, allí no había nadie, estaba cerrado. Yo hubiera podido decir, oh, he perdido mi oportunidad de hacer la foto a D-Face y me hubiera podido enfadar y dar una patada a la persiana e irme a casa, pero no, pensé, fluye con la situación. Los budistas dicen que el pino es un árbol que tiene un tronco muy firme y con lo cual cuando llega una tormenta se parte, pero el bambú tiene un tronco muy flexible, entonces cuando llega una tormenta está bien. Entonces yo pensé, sé como el bambú, está cerrado, no pasa nada, enfrente hay un bar, tómate una cerveza. Así que nos fuimos al bar de enfrente, nos tomamos una cerveza y pensamos, en algún momento aparecerá, es su tienda. Nos tomamos una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y cuando ya empecé a pensar, era un poco como los policías, pero en vez de estar comiendo donuts en un coche, estábamos tomando cervezas en un bar. Llegó un momento que empecé a pensar, cuando aparezca este hombre, si aparece, voy a estar tan borracho que no sé ni siquiera si podré hacerle una foto. Y en ese momento le vi pasar con una bolsa de plástico y salir corriendo por la calle gritándole, ¡ah! Y me dijo, he estado aquí esperándote casi 1 hora y no has venido. Y le dije, no es culpa mía, es el metro de Londres, es un desastre, nos ha dejado tirados. Y me dijo, bueno, vale, tengo una reunión, vengo en 1 hora, espérate aquí, hacemos la foto. Otra hora más, otra cerveza. Y finalmente ya cuando llegó nos hizo un café, que esto demuestra mucho el estilo anárquico e iconoclasta de este artista, que es a las 5 de la tarde en Londres, en vez de hacer un té, hizo un café. Esto es algo revolucionario totalmente, por eso está sacando la lengua como diciendo, me dan igual las normas. Como el lugar estaba cerrado, Susana entró para hacerse pasar por la camarera. Y esta foto, además la foto quedó mucho mejor porque la luz del atardecer de las 5 de la tarde es la hora mágica. El atardecer y el anochecer en cine y en fotografía se conocen como la hora mágica, porque es una luz mucho más cálida, mucho más anaranjada. Entonces al final la foto, bueno, está un poco exagerada con Photoshop, tengo que reconocerlo, pero esta foto quedó mucho mejor a las 5 de la tarde de lo que hubiera quedado a la 1 del mediodía. Con lo cual la lección que yo aprendí al hacer esto, porque yo con cada foto aprendo una lección, también con todo lo que me cuentan los artistas aprendo lecciones. Lo que yo aprendí con esta foto es, nada está bajo control, que todo fluya y al final las cosas puede que salgan mejor de lo que tú las habías planeado. Esta gente que tiene la necesidad de controlar la situación constantemente, en realidad sufren mucho, porque no son capaces de controlarlo todo. Y de hecho, cuando en un mismo grupo hay varias personas que tienen este perfil de líder, siempre terminan peleándose entre ellas, porque las dos quieren controlar la situación. Y la felicidad real no llega cuando controlamos la situación, sino cuando aceptamos que no podemos controlar la situación, que hay algo que lo controla todo, que todo en realidad es perfecto como está, pero que es imposible llegar a controlarlo todo. Hombre, está bien intentar que las cosas salgan como nosotros queremos, ¿no? Pero tampoco hay que darse cabezazos con la realidad. Si el tren te deja tirado y tienes que esperar 4 horas tomando cervezas, hazlo.
Y eso es lo que representa esta foto. Nada, en vez de decir todo está bajo control, no te preocupes, yo siempre digo nada está bajo control, no te preocupes. Bien, la siguiente es el control social. El gran hermano te vigila, que esta la explico con la foto de Fidia Falaschetti. Fidia Falaschetti es un artista italiano, pero que vive también en Los Ángeles, y que hace estas esculturas que parecen, cuando uno las ve, tienen este punto tan brillante, parecen como personajes de Disney, pero cuando nos acercamos a ver el detalle, vemos que lo que representa un poco es lo descolocado que está todo en nuestra sociedad actual. Entonces hace, por ejemplo, un Mickey Mouse, pero con el culo en la cara. Y tiene estas cámaras que ha hecho él también, que una es Facebook y otra es Instagram, de cómo las redes sociales controlan nuestra vida. Y cómo muchas veces no expresamos nuestra opinión por miedo a que nos ridiculicen o nos digan que estamos locos. Lo que sucede muchas veces en las redes sociales es que ya no hace falta un control exterior, porque la propia gente de las redes nos dice eso es una tontería, ¿no? De repente pensamos, pues ayer tuve un sueño increíble en el que me vi a mí mismo desde fuera, que yo creo que tuve un viaje astral, y lo convertimos y nos dicen, qué tontería, hombre, un viaje astral, eso no existe. O pensamos, a mí no me gusta tomar pastillas, ibuprofenos y aspirinas, yo creo que todo lo que necesita mi cuerpo está en la naturaleza, en las plantas, y nos dicen, eso son cosas de hippies, o estoy empezando a meditar. Y de repente vemos que en las redes sociales hay como mucho juicio hacia los demás, y muchas veces no expresamos nuestra opinión por miedo a ese juicio, a ver qué nos van a decir, ¿no? Entonces hay como una especie de gran hermano. Gran hermano es una referencia al libro de George Orwell, que era un genio total este hombre. De hecho, si leemos hoy 1984, hoy vemos totalmente reflejadas muchas de las ideas que él tenía de cómo sería una sociedad futurista hipercontrolada. Entonces, lo que representa esta fotografía con las dos cámaras de Instagram y de Facebook, enfocando además a lo peor que uno tiene, es cómo las propias redes y la manera de comportarse de los grupos hace que cualquier idea que se salga de la norma, de la narrativa única, sea descartada. ¿Esto qué hace? Que todas las personas tengan este pensamiento único. Es decir, esta es la realidad, este es el pensamiento que debemos tener, y si te sales de ahí estás loco, o te ridiculizan o te demonizan. Y esto es muy peligroso porque esto hace que no haya un avance en la manera de pensar. Imaginaros que hay que tener en cuenta que en un momento de la historia todo el mundo pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y todos los planetas giraban en torno a la Tierra. Y eso era la mentalidad aceptada en ese momento. Todo el mundo consideraba que eso era correcto. Había un momento en el mundo en el que se quemaba a las mujeres porque decían que practicaban brujería. Y eso era aceptado socialmente por la mayoría. Es decir, tenemos que aceptar. Había un momento en el mundo en el que la esclavitud era algo normal y la sociedad en conjunto aceptaba eso. De la misma manera, tenemos que pensar que seguramente hoy hay muchísimas locuras que todos aceptamos como ciertas. Hoy en día, coger a un toro y torturarle hasta que muere mientras la gente mira es algo que nos parece normal. Pero es muy posible que dentro de 100 años la gente diga, esta gente estaba totalmente loca. Entonces, si aceptamos eso, tenemos que aceptar que muchas de nuestras creencias actuales en el futuro se verán como una locura total. Con lo cual, cuando alguien piensa fuera de la norma, tenemos que aceptar que es una posibilidad. Puede que no, puede que sea una locura, está bien, pero también tenemos derecho a equivocarnos y a pensar locuras. Entonces, el pensamiento único, la manera de decir, no, si te sales te ridiculizo, no lleves a contraria al profesor en clase, no tengas pensamiento crítico, acepta todo tal y como es algo que hace que sean generación tras generación de gente que piensa igual sin salir de la norma, y eso es muy peligroso para la sociedad. Y eso es lo que queríamos representar con esta fotografía, esa idea de cómo las redes sociales y el sistema educativo nos lleva hacia ese pensamiento único y nunca nos confrontamos con esa realidad, porque fijaros en una cosa, si yo no me confronto con lo que me dicen, ¿dónde estoy yo? Es decir, si yo acepto todo lo que viene del exterior, si yo acepto mi educación, si yo acepto lo que me dicen los profesores, lo que me dice mi familia, lo que dicen la televisión, los medios de comunicación, y nunca digo, oye, puede que esto no sea cierto, yo no estoy interactuando con el mundo. Yo estoy dejando que el mundo exterior me programe. Toda la programación viene del exterior y yo acepto todo lo que me dicen. Esto es así. Con lo cual, yo no estoy dejando mi huella en el mundo. Yo no estoy haciendo nada, solo estoy haciendo que el mundo exterior determine cómo soy yo. Pero en algún momento de la vida, para yo interactuar con el exterior, tendré que confrontarme con la realidad. Solamente cuando yo me confronte y piense, oye, yo no estoy de acuerdo en esto, yo no creo que esté bien tener a los animales metidos en jaulas toda su vida para comérnoslos, o lo que sea. Si yo no me confronto con el exterior, no estoy interactuando con el mundo. Estoy siendo un ser totalmente pasivo.
Con lo cual, en algún momento tengo que rebelarme contra toda esa programación exterior que viene hacia mí. Si el mundo es como es, si las cosas cambian, es porque en algún momento la gente se ha rebelado contra cómo el mundo era. Tenemos que pensar que no hace tanto tiempo había un mundo en el que la gente que pensaba diferente se les crucificaba. Había un mundo en el que las mujeres no podían votar. Eso era aceptado. Pero hubo grupos de personas que dijeron, esto es inaceptable. Este marco en el que me queréis meter no puedo aceptarlo. Cuando hay algo que nos hace sentir mal, la vida nos está diciendo, esto no es aceptable. Si yo no lucho contra eso que me hace sentir mal, yo no estoy cumpliendo mi misión en esta vida. Yo no estoy diciendo, vale, esto para mí, esto es algo que me da rabia. No te centres en la rabia, céntrate en por qué me da rabia. Porque yo quiero cambiar esto, la vida me está metiendo en una caja y yo no estoy cómodo en esta caja. Yo no quiero ser este personaje en esta caja. Yo tengo que confrontarme contra todo eso. Por eso es tan peligroso el pensamiento único, la programación mental. Por eso hay que siempre aceptar que se puede pensar fuera de la norma, porque si no, no hay avance. Si Galileo Galilei no hubiera dicho en un momento, oye, esto de que la Tierra es el centro del universo es una tontería, el Sol, en realidad la Tierra gira alrededor del Sol. Cuando Galileo Galilei dijo eso, le acusaron de hereje y vivió el resto de su vida encerrado. Imaginaros que le hubiera dicho, uy, no, esto me van a decir que estoy loco, va en contra del pensamiento único de este momento. Nada cambiaría. Hay que ser capaces de confrontarse con el pensamiento único. Bien, la siguiente es el gran misterio, el espíritu de la naturaleza, que esta la explico con el retrato de Otis Woods. Otis Woods es un artista latinoamericano, pero que vive en Los Ángeles también, de familia nicaragüense. Y esta está muy ligada al conocimiento ancestral de los nativos americanos, que también es algo, el problema que tenemos en los países occidentales, que además, fijaros que nos llamamos países desarrollados y llamamos a los otros países en vías de desarrollo, que eso ya dice mucho de nuestra mentalidad, que es, yo soy el país desarrollado y los demás tienen que llegar a ser como yo, que uno ya dice, bueno, es una mentalidad peculiar, ¿no? Sobre todo porque si todos los países que nosotros llamamos en vías de desarrollo llegaran a nivel de contaminación y de sobreexplotación de los recursos que nosotros hacemos, no habría recursos para todos. Pero nuestro complejo de superioridad nos pone en un lugar que nos hace imposible aprender nada de nadie, porque consideramos que de esas culturas no tenemos nada que aprender, cuando es lo contrario. A nivel de sostenibilidad, esas culturas nos podrían dar una masterclass. Pero no aprendemos nada porque estamos en ese... O sea, creemos que somos la cúspide de la evolución, que somos la civilización más avanzada que existe en el mundo, con lo cual nadie nos puede enseñar nada. Y ahí está nuestro problema. Bien, cuando yo le hice esta foto a Otis Woods, él ya nació en Los Ángeles, ya es de primera generación nacido en Estados Unidos, pero sus padres emigraron allí, buscando un futuro mejor. Entonces, en esta foto lo curioso de Estados Unidos es que en Estados Unidos la mayoría de la gente viene de raíces europeas, son descendientes de italianos, de irlandeses, de portugueses. Sin embargo, a los latinoamericanos que viven allí les tratan como inmigrantes cuando ellos están mucho más ligados a los pobladores nativos. Es decir, a Otis Woods en Los Ángeles le cuesta más encontrar un trabajo que a un descendiente de irlandeses, cuando en realidad él forma parte más cercana de lo que son los pobladores latinoamericanos. Según la tradición y la cultura ancestral latinoamericana, el ser humano occidental vive en un estado de amnesia y de desequilibrio mental. O sea, para los chamanes, para la cultura chamánica, el ser humano occidental está muy mal de la cabeza. De hecho, según los indios americanos, cuando los europeos llegamos allí, los indios americanos no creían que nosotros fuéramos malos por naturaleza. Creían que teníamos una enfermedad espiritual que se llamaba el huético y que debido al huético nosotros teníamos esta necesidad de poseer cada vez más y tener más oro y más plata y más posesiones. Pero no creían que fuéramos gente maligna, pensaban, están enfermos, tienen una enfermedad, pero no una enfermedad física, una enfermedad espiritual, una enfermedad del alma. Cuando los nativos americanos, según sus creencias, para ellos toda la vida en la Tierra está ligada. Toda la vida, o sea, nosotros existimos porque hay muchas otras especies que nos dan todo lo que necesitamos. Cuando los europeos llegaron allí les preguntaron, bueno, claro, para ellos todos los seres vivos tienen alma, es decir, las plantas y los animales también tienen alma. Para el hombre europeo no. Según el hombre europeo, solo el ser humano tenía espíritu. Para los nativos americanos, todos los seres vivos tenían espíritu. Lo que pasa es que
cuando nos dice la cultura chamánica que el ser humano occidental vive en un estado de amnesia, de desequilibrio, es muy difícil verlo. Porque aquí viene la cuestión, si alguien está desequilibrado, ¿es consciente de que está desequilibrado? Supongamos que alguien que está en un manicomio, ¿no? Si supiera que está loco, si supiera que está delirando, no estaría loco, porque diría, vale, yo soy consciente de que esto es un delirio, soy consciente de lo que yo veo en mi cerebro no es real. El loco solo está loco cuando cree que su delirio es real. Entonces, para entender si es cierto esto que nos dice la cultura tradicional chamánica, habría que hacer un ejercicio de observar la cultura occidental desde fuera. Por ejemplo, imaginaros que tuviéramos la posibilidad de ir a otro planeta, ¿no? Y ver cómo es la civilización en otro planeta. Y fuéramos para allá y dijéramos, qué interesante, vamos a ver cuál es su cultura, su religión, sus creencias, y les dijéramos, hola, ¿vosotros quiénes sois? Y nos dijeran, somos el ser más inteligente que existe en el universo. Empezamos bien, ¿eh? O sea, el ser humano considera que es el ser más inteligente que existe en el universo. Que no tenemos ni idea de dónde venimos, a dónde vamos, quién ha creado esto, pero eso sí, el ser más inteligente soy yo. Y les dijéramos, bueno, pero ¿y el resto de seres vivos que hay en el planeta, qué relación tenéis con ellos? Pues nada, los tenemos en jaulas, los matamos y nos los comemos. ¿Y con los de vuestra misma especie qué tal? Bueno, hacemos guerras, tenemos diferentes religiones y culturas, nos creamos divisiones entre trozos de tierra y también nos matamos y luchamos por ver quién controla más tierra que los otros. Bueno, y vuestras creencias religiosas, ¿de dónde viene el mundo? ¿Existe Dios? Pues tampoco nos ponemos muy de acuerdo, hay diferentes religiones, pero nadie sabe realmente hacia dónde va el mundo. Si viésemos esta cultura un poco más cerca, nos daríamos cuenta de que están en el medio de una extinción masiva generada por ellos mismos, pero que siguen viviendo sin hacer caso al hecho de que hay una extinción masiva. ¿Vosotros creeríais que esta civilización es el ser más inteligente que existe en el universo? ¿O creeríais que es un ser que está en una posición un poco peligrosa para su propio futuro? Claro, el ser humano a sí mismo se ve como muy avanzado, pero claramente el ser humano no es el ser más inteligente que existe en el universo, eso ya os lo digo yo, porque el ser humano ni siquiera sabe de dónde sale el universo, eso es un acto de arrogancia impresionante, es como si una neurona de mi cerebro dijera, yo soy el ser más inteligente del universo, pero si ni siquiera entiendes lo que es un ser humano, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil que la cultura occidental vea dónde está, en ese estado de amnesia, porque ha olvidado lo que es. Para los chamanes, el ser humano es un microorganismo de la Tierra, que al formar parte de la Tierra también forma parte del todo, porque cada uno de los microorganismos de la Tierra forman parte del universo, con lo cual, si lo entendemos así, la expansión del conocimiento del humano puede llegar muy lejos, pero se ha olvidado de lo que es, por eso vive en ese estado de amnesia. No entiende que es una parte de un todo, y vive en un estado de desequilibrio, porque además cuando se produce la separación de yo no formo parte de esto, la Tierra no es un ser vivo, yo puedo hacer lo que me dé la gana, es cuando ese grupo de individuos empieza a actuar de manera peligrosa. ¿Por qué? Porque no es consciente de que forma parte de un todo. Es como si un grupo de células de nuestro cuerpo empezasen a atacar a nuestro sistema inmunológico. Eso nosotros lo veríamos como una enfermedad. Claro, el ser humano, al estar tan desconectado de su propia naturaleza, empieza a actuar en contra de sus propios intereses, porque no se da cuenta de lo que es una célula del planeta, es una neurona del planeta. Como tal, cada ser vivo del planeta tiene también unos atributos. El ser humano es excepcionalmente inteligente, con lo cual sería uno de los microorganismos más inteligentes que hay en la Tierra, con lo cual podría ser comparado con una neurona del planeta Tierra. Pero no sabe lo que es. Entonces se ha desconectado de su esencia y se ha individualizado muchísimo. El ser humano actúa de una manera terriblemente individual. Entonces no hay un pensamiento colectivo unificado, no hay un pensamiento consciente de la humanidad. Si hubiera un pensamiento consciente de la humanidad, eso podría ser similar a cómo funciona un cerebro sano. Ahora somos millones de neuronas pensando cada una locuras máximas, como una radio desintonizada generando ruido. Eso es lo que hace la humanidad ahora. Entonces, esta foto lo que quiere representar es la cultura ancestral de los nativos americanos, que entendían que toda la vida está ligada. Por eso, además, todas las plantas, para ellos los seres vivos, las plantas también tienen espíritu. De hecho, ellos usaban plantas ancestrales para entrar en estados alterados de conciencia. Por eso todas las plantas que hay tienen este halo de luz alrededor, porque ellos las veían también como seres vivos. Y eso es lo que hemos olvidado, un poco, lo que es realmente la vida. Solo vemos vida como no, las plantas las vemos como un ser que tiene unos biorritmos tan lentos que no entendemos que también es un ser vivo.
Bien, y la siguiente es el observador, conectar con tu conciencia, que aquí finalmente, recordáis que con la foto de Axel Voigt, con la foto del don nadie, del nobody, llegamos a la conclusión de que uno no es el personaje, de que uno es algo que va más allá. Vale, pues ahora con la foto de Okuda vamos a descubrir quiénes somos realmente, ¿no? Porque habíamos visto que no somos ese personaje que nos hemos creado, ¿no? Axel, que es un artista fantástico, crea estos murales en los que pone estas frases encima como nobody. Entonces, cuando vemos que nos hemos creado un personaje en esta vida, que claro, llegamos aquí, no sabemos qué hacer, interactuamos con los otros humanos y la única manera de interactuar es crear este personaje, ¿no? Porque somos todos un grupo de personas que han olvidado quiénes son realmente. Entonces, en algún momento nos damos cuenta de que esto es un personaje que hemos creado. Porque además tenemos varios, uno con la familia, uno con el trabajo, pero hay algo dentro de nosotros que nos hace saber que somos nosotros. Es decir, yo cuando tenía 5 años y yo ahora sé que soy el mismo. Hay algo dentro de mí que me hace saber que yo soy la misma persona y cuando tenga 80 años seguiré siendo yo. Es decir, yo en realidad sé que soy yo, pero ¿qué es lo que determina ese yo? No es mi cuerpo, claramente, porque mi cuerpo se regenera, es decir, las células de mi cuerpo cada 7 años, todas las células de mi cuerpo se han regenerado. Es decir, si fuera solamente por el cuerpo físico, yo hace 10 años y yo ahora no sería el mismo. Hay algo más que mi cuerpo. Tampoco es mi carácter, porque mi carácter cambia. Un día estoy contento, otro día estoy triste. No es algo estable. No son mis pensamientos también cambian. De hecho, yo cuando tenía 5 años no tenía el carácter, ni las ideas, ni los pensamientos que tengo ahora. Ni siquiera pensaba, cuando somos bebés, ni siquiera pensamos lógicamente, porque no tenemos el lenguaje. Cuando yo empiezo a pensar de manera racional, uso el lenguaje, yo pienso en español y un inglés piensa en inglés. Antes de tener el lenguaje, nosotros ya percibimos la realidad. Somos conscientes, percibimos olores, sabores, estamos alegres o tristes. Cuando somos un bebé ya existimos, ya somos conciencia. Entonces, lo que es no son mis pensamientos, no es mi cuerpo. De hecho, si alguna vez, cuando alguien pierde la conciencia y se desmaya, su conciencia ya no está ahí. O sea, alguna vez, yo por ejemplo, cuando murió mi abuela y fui al tanatorio y vi su cuerpo, pensé, qué fuerte, mi abuela ya no está ahí. O sea, su cuerpo no es ella, claramente. Lo que le daba la fuerza de seguir viva, lo que le daba todo lo que ella tenía, no tenía nada que ver con el cuerpo, porque el cuerpo seguía estando allí, pero ella no estaba dentro. Entonces, si pensamos qué soy yo realmente, si yo no soy mi cuerpo, ni mis ideas, ni mi carácter, ¿qué soy yo? ¿Qué es lo que observa la realidad? Lo que no cambia. Lo que soy yo en realidad es la conciencia, es el observador, es ese observador que está ahí diciendo, mira, ahora se crea este personaje, ahora se ha hecho fotógrafo, ahora está dando una conferencia, ahora está haciendo esto, ahora se ha hecho notario, se ha hecho abogado, gana dinero, gana menos dinero, está pasando por una crisis, pero lo único que no cambia nunca es la conciencia, es lo que llamamos el observador, lo que la gente, bueno, hay gente que usa conciencia, hay gente que usa observador, la gente que es más científica usa la palabra observador, pero eso es lo que realmente no cambia, es ese ser que está observando la realidad. En el momento en el que entendemos eso, que además es muy lógico, esto está muy bien porque esto convence al cerebro racional, el cerebro racional necesita ser convencido. Cuando vemos que por lógica yo sé que no soy mi cerebro, no soy mi pensamiento, no soy mis emociones, no soy mi cuerpo y entiendo que soy mi conciencia, estoy convenciendo a la parte racional de mi cerebro de que eso es cierto. Es igual que cuando hablábamos del monoteísmo, de que si Dios es todo, todos estamos dentro de él y todo es sagrado y todo es divino, también es algo que es lógica, la teología es lógica. La conciencia es lógica. Cuando convencemos al lado racional del cerebro hemos hecho un primer paso, que es un paso muy importante, porque eso está bien. Ahora partimos de una sociedad que es ultra lógica y ultra racional. Vamos a usar eso para ir convenciendo al cerebro de estas verdades, porque son verdades. Si yo soy conciencia, la conciencia en sí misma no es física, con lo cual la conciencia no está regida por las leyes de lo que es físico, de lo que está dentro del plano físico. Todo lo que existe en el plano físico es temporal, es efímero. Todo lo que llega a este plano en algún momento se irá. Si tú mueres es porque has nacido. Nada de lo que está aquí puede ser eterno, porque todo lo que es físico es efímero. Algo solo puede ser eterno cuando está fuera de lo físico. Y mi conciencia como tal es energía. Mi conciencia no es materia. Por lo tanto, mi conciencia no está regida por las leyes de lo físico. Mi conciencia existía antes que yo y seguirá existiendo después de mí. Con lo cual, mi conciencia es atemporal. Lo que percibe esta realidad, el ser que está dentro de mí percibiendo esta realidad, es atemporal y no está regido por las leyes de lo físico, porque no es físico. Por eso en esta fotografía de Okuda, claro, yo intento siempre ir más allá y captar algo que está
detrás del aspecto físico del artista, captar su conciencia. Entonces en esta foto dije, en esta la voy a conseguir porque la voy a captar 2 veces, a él y a su conciencia. Okuda es el que está de pie con el cuerpo en blanco y negro, que es algo que hace él, siempre hace personajes en blanco y negro, y con la cabeza, que es la calavera de color, que la calavera representa la muerte, su cuerpo físico es algo que en algún momento desaparecerá, ese es su yo físico, y la cara que está detrás con los ojos cósmicos, esa es su conciencia, ese es el observador. Si veis, hay una pequeña puerta, que es la que se ha abierto y él ha salido a observar el mundo, pero la calavera es del mismo color que la conciencia, porque lo que él experimenta en esta vida es algo que le hace aprender. Es decir, todo lo que experimentamos en esta vida es algo que vamos aprendiendo y que luego nuestra conciencia se lleva. Cuando nosotros nos vamos, lo que nos llevamos no son ideas lógicas y racionales, es sabiduría emocional, son cosas que hemos experimentado, que hemos vivido. Por eso es tan importante la experimentación, los sentimientos, ¿no? Cuando lloramos, hay algo ahí, esa sensación tan fuerte, esos sentimientos son los que aprende. La conciencia aprende a partir del sentimiento, no aprende a partir de algo racional, de las ideas. Entonces, todo lo que experimentamos, por eso la calavera tiene el mismo color que la conciencia, porque lo que él experimenta en esta vida es algo que cuando él vuelva a entrar en esa puerta y vuelva a quien él ha olvidado que es, se llevará todas esas experiencias. Por eso el ser de detrás tiene esos ojos cósmicos y su cuerpo está observando esta realidad. Y eso es lo que quería expresar con esta foto, esa dualidad entre el yo físico y la conciencia, que es lo que hemos olvidado, porque también cuando llegamos a este mundo nos desconectamos mucho, olvidamos de dónde venimos, olvidamos quiénes somos, y luego el camino es ir volviendo a recuperarnos. Así que ya con Axel Voigt hemos aprendido que no somos el personaje, y con Okuda hemos aprendido que lo que realmente somos es conciencia. Bien, y por último vamos a ver la de crearte a ti mismo, que eres lo que haces por cambiar quién eres. Que esta foto representa este es Javier Arribas, es un escultor y fotógrafo de Soria. Él tiene una gran fascinación por los lugares abandonados. De hecho, cuando le dije, yo siempre, sabéis que empiezo hablando con el artista, le digo, ¿dónde quieres que te retrate? ¿Cuál es tu mundo? Cuéntame tus locuras, todas tus creencias, todo eso que no le cuentas a nadie porque te miran raro, cuéntamelo, quiero captarlo, quiero hacer un retrato y voy a escucharlo sin juzgarlo para poder retratarlo, porque si yo no entiendo su mundo, yo no lo puedo retratar, primero tengo que entenderlo. Entonces él me dijo, quiero ir a un monasterio abandonado en lo alto de una montaña y hacer una foto con una cabeza de ciervo. La cabeza de ciervo es falsa, no se maltrató a ningún animal para conseguir esta fotografía, pero lo que yo no sabía es que sería tan difícil llegar hasta allí. Javier Arribas es uno de esos artistas que hace lo que tenga que hacer con tal de conseguir su visión. Es una persona que es capaz de instalar esculturas de proporciones reales en entornos desérticos. Se puede ir a una salina o al desierto y con una escultura instalarla ahí para conseguir la foto. O es capaz de subirse a una montaña helada de noche para conseguir la foto del amanecer al día siguiente. Hace lo que tenga que hacer. Entonces, cuando me dijo que quería subir a una montaña para hacer una foto con un lugar abandonado detrás, porque él es fundador del colectivo Latidos del Olvido, le gusta mucho entrar en pueblos abandonados y hacer fotos para retratar pueblos en los que había una vida conectada más con los ritmos naturales, con una manera de vivir más tranquila que ahora se nos ha olvidado. Cuando me dijo esto pensé, bueno, bien, subamos a la montaña con la cabeza de ciervo y hagamos la foto. Estos somos nosotros, ya bajando de la montaña, como veis, aquí se puede ver perfectamente que la vida de campo es mucho más sana. Ahí está Javier con la cabeza de ciervo, va tranquilamente, y yo voy con un capazo de paja y voy fatal. Eso es hombre de ciudad que vive en la contaminación y come mal, y hombre de campo. Javier Arriba tiene su propio huerto, con sus propios tomates, sus propias lechugas, tiene sus propias gallinas, tiene una casa de madera que se ha hecho él, donde vive con sus 3 hijas, tiene chimenea, corta su propia leña, está prácticamente desconectado del sistema, pero siempre que vamos a verle nos dice que es muy difícil llegar a desconectarse del todo, porque el sistema te pone trabas. Por ejemplo, uno puede tener un máximo de 8 gallinas. Si tienes más de 8, tienes que tenerlas encerradas, que no les dé la luz del sol, porque si no se considera que no cumplen las normativas de salubridad. Entonces un día fue un guardia civil a su casa y dijo, ¿usted cuántas gallinas tiene? Y le dijo, yo tengo 11. Dijo, pues eso es ilegal. Si tiene usted 11 gallinas, tiene que tenerlas tapadas en un cobertizo. Entonces Javier, que es un soriano así muy de buscar soluciones en el momento, dijo, pues no pasa nada. Sacó un cuchillo y dijo, mato a 3. Y el policía le dijo, no, pero ¿usted dónde va? No pasa nada. Y ya se fue y no volvió. También corta su propia leña para calentar la chimenea que tiene en casa, que también es ilegal, que es muy fuerte, me decía. Él me contaba, es ilegal cortar leña en el bosque, es ilegal recoger frutos del bosque, es ilegal tener más de 8 gallinas sin que estén tapadas,
quiero ponerme paneles solares, pero necesito una batería porque si no la energía que me sobra me la compran las eléctricas súper baratas y luego me venden a mí cuando necesito súper cara. Todo, o sea, me decía, el sistema lo único que hace es ponerte trabas para que no puedas salir del sistema. Él lleva ya 10 años y aún le queda un poco, pero es una de las personas a las que yo admiro mucho porque está muy metido en cómo ser realmente autosuficiente. Y eso es lo que representa esta foto. Si os fijáis en esta foto, él tiene el soplete y su piel está hecha por diferentes parches, que son los esfuerzos, es como el ser que se ha creado a sí mismo, ¿no? Este como ciervo mitológico de las tierras altas de Soria, que con el soplete se ha creado a sí mismo, que representa esa lucha por seguir siempre adelante. Y el monasterio es un monasterio de un pueblo abandonado. Y esta, de hecho, para mí, claro, mucha gente cree que lo que yo hago es editar fotos en Photoshop y con fotos que saco de internet voy cogiendo y haciendo fotomontajes. Y esta foto siempre la enseño para que vean el trabajo real que hay detrás de cada foto, que es subirte a una montaña con una cabeza de ciervo, para que vean que lo único que está sacado de internet de esta foto es la chispa del soplete, porque ahí no había electricidad. Todo lo demás es real y todo lo demás lo llevamos nosotros hasta allí. Porque es mucho más fácil crear la foto con fotos originales de tu cámara que con fotos sacadas de internet. De hecho, yo siempre saco la foto al artista y a la escultura o la obra o el cuadro el mismo día, con la misma cámara, con la misma luz en el mismo sitio, para luego poder hacer la fotocomposición bien. Y eso es todo. Os he explicado estos 12 retratos con 12 lecciones. Espero que os haya gustado. Como veis, siempre intento ir mucho más allá con los retratos que hago de artistas. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerme alguna pregunta, y si no, podemos subir a ver la exposición. Gracias. Dime. Es una pregunta buenísima. A veces esto no lo explico porque digo, si no se va a hacer muy largo. Todas estas líneas, veis que tienen un triángulo que apunta hacia arriba y un triángulo que apunta hacia abajo. Esto se conoce como el hexagrama sagrado. Lo que pasa es que la gente, es un símbolo que se usa en muchas religiones. Por ejemplo, para los musulmanes lo llaman el sello de Salomón. Los católicos y los judíos lo llaman la estrella de David. Y los hinduistas y los budistas lo llaman el Anahata. En realidad todas las religiones tienen una parte de verdad, son como piezas de un puzzle. Entonces cuando vemos este símbolo usado en tantas religiones es porque es un símbolo muy importante. En realidad este símbolo, que es el hexagrama sagrado, es más antiguo que todas estas religiones. Este símbolo representa el triángulo que apunta hacia arriba, apunta hacia el cielo, y el triángulo que apunta hacia abajo, apunta hacia la tierra, representa lo que es arriba es abajo. Quieres conocer el mundo, conócete a ti mismo. Quieres cambiar el mundo, cambia tú mismo. Es mediante la geometría, que es un lenguaje universal que todo el mundo entiende, al margen de su cultura o de su religión. Explica que todo está conectado, que si uno quiere conocerse a sí mismo, tiene que conocer el universo. Para los hinduistas y los budistas representa el Anahata, que se asocia con el chakra del corazón, que representa la unidad. Y eso es lo que representan los dos triángulos, el triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo. Lo que pasa es que luego cada religión lo ha interpretado de manera diferente, pero originalmente es el hexagrama sagrado, es geometría sagrada. Pues en realidad podemos hacer la cuenta, ¿eh? Tenemos la primera, es Junko Misuno es una mujer. Tenemos la segunda, Hyuro es una mujer también. Tercera es un hombre, cuarta es un hombre, quinta es un hombre. El equilibrio mental es una pareja, hombre y mujer. Cambiar de idea es un hombre. Es verdad que en este hay mayoría masculina, pero es un proyecto en el que hay muchas mujeres también, ¿eh? Cuando subamos a la exposición lo veréis. Para mí también, a ver, es cierto que yo cuando hay un artista que me interesa no me da igual, o sea, no pienso en cuál es su género. Si es un artista que tiene un discurso interesante, me interesa retratarle por eso. Pero sí es cierto que en este caso, en estas 12 hay más hombres que mujeres. Y es posible que en el proyecto completo también, por la sociedad en la que vivimos y cómo estamos ahora, es posible que haya más personas retratadas que vengan del mundo del grafiti y del arte urbano, que sean mujeres, que sean hombres, que sean mujeres. Pero intentaré remediarlo, haré más retratos de mujeres.
Sí. Quería preguntarte por ese feedback que tú recibes de los retratados, si se sienten identificados con la obra, con esa fusión de creador-creación que tú planteas. Por ahora están contentísimos. O sea, la gente a la que les he explicado todo el concepto que hemos desarrollado con su fotografía les encanta. Bueno, aquí tenemos algún artista que he retratado, le podemos preguntar. Lo que pasa es que su foto no lo ha explicado hoy, pero le podemos preguntar. Pero en general les gusta mucho, porque claro, es meterme mucho en su mundo, ¿no? Y es como también decir, ha venido alguien a hacer una foto y no es alguien que ha venido y me ha hecho una foto y se ha ido a su casa y ya está, ¿no? Es alguien que realmente le ha interesado conocer toda esta historia y se ha pasado horas y horas en Photoshop creando todo este mundo que me representa. Así que por ahora todos los artistas a los que les he contado lo que hemos hecho con el retrato están muy contentos. Imagino que son casi como avatares de ellos mismos. Vistos desde fuera debe de ser algo emocionante. No sé, ¿cómo lo vivís? Para mí... Espera, un momentito. Te van a hacer hablar. Hola, yo soy uno de los afortunados que tuve la suerte de, bueno, él me contactó y me dijo, quiero hacer esto, y ¿qué te parece? Y vino a mi casa y comimos, no sé si comimos juntos o tomamos unas cervezas o algo, ¿no? Estuvimos mucho rato hablando. Y él conocía mi obra y yo le enseñé más obra de estudio que no se había visto. Él conocía yo pinto en la calle. Él conocía eso, yo le enseñé más obra de estudio. Y la verdad sí para mí fue muy potente ver cómo toda esa charla y esa investigación desembocaba en eso. Aquí tenéis la foto. Y a mí me encanta, la verdad, o sea, me gusta mucho. Sin embargo, ahora yo considero que lo que hago ahora es mucho mejor que lo que hacía antes. Me parece que la parte de mi dibujo en la foto para mí está obsoleta. Y de hecho la última vez que lo vi le dije, oye, ¿tú no me pondrías otra? Si te doy unos dibujos nuevos, no me cambiarías el... Eso sí me pasa, pero también me gustaba cuando yo tenía 23 años y lo recuerdo con cariño. Quiero decir que no es un dibujo del que me avergüence para nada. Es una evolución y son los dibujos que estaba haciendo en ese momento, o sea que está muy bien. Pero bueno, como nos llevamos muy bien y aparte me encanta lo que hace, a ver si un día lo convenzo y me hace un segundo de madurez, retrato de madurez artística. Segunda simbiosis. Estos podría hacer varias. Lo que pasa es que tengo otros 10 artistas esperando a que les haga la primera, entonces no sé si sería justo. Digo, no, como el de ella es mi colega, le cuelo. Pero es algo que me dice bastante gente, que me dice, la foto me encanta, pero el dibujo que hice hace 10 años ya está un poco antiguo, ¿no me podrías hacer una nueva? Solo he hecho muy pocas nuevas, sobre todo porque esta foto me gusta tanto que también para mí es ese momento, es esa época en la que tus dibujos eran así. Es brutal y además esa foto estaba en un sitio que estaba al lado de mi casa, de una casa donde yo ya no vivo, en una ciudad en la que ya no vivo y bueno, a mí me traen muchísimos recuerdos también porque estaba en mi barrio, en el barrio del Carmen. Bueno, es que en realidad es que mola cómo lo hace, porque también hay muchas cosas que un espectador no puede ver, pero yo que estuve con él cuando la estaba creando, pues es que hasta el lugar donde me saco la foto para mí es especial, aunque sea es un sitio donde iba a mear la gente y todo eso, pero le cambié el tonillo, ves que el agua está como azulada, para que no pareciera pis, eso tenía un tono más amarillo, se lo puse azul para que pareciera más mágico. Sí. Sí. Además de ahí siempre hace gente flotando, hace seres cósmicos. Entonces le hicimos flotando. En realidad la foto que le hice estaba con esta postura, pero con los pies en el suelo. Le hice una foto de cada pie levantado y luego las junté todas. Pero sí, claro, también cada foto representa mucho el mundo de ese artista. A mí me encanta el trabajo que hace él porque es muy cósmico, encaja mucho también con lo que hago yo, ¿no? Que es como... Al final el arte te da esa posibilidad de ir más allá, o sea, lo importante del arte es que te permite intentar explicar lo inexplicable, ¿no? O sea, la ciencia está muy metida en explicar todo desde un punto de vista demostrable. Con el arte podemos romper esas barreras y decir, vale, yo voy a hablar de todas mis locuras, por ahora no se pueden explicar, pero para eso está el arte, ¿no? También para romper todo eso y hablar de lo que no podemos explicar con la ciencia, pues podemos intentar explicarlo con el arte.
¿Para cuándo vas a hacerte un selfie? Pues tengo selfies. De hecho, en la expo, de las primeras simbiosis que hice, hay algunas que soy yo mismo con la cabeza de mi personaje. Así que ahora en la expo las podréis ver. Están arriba. Bueno, están en pequeñito, en un muro que he creado con muchas fotografías pequeñas, pero ahí están. Sí, tengo algunas autosimbiosis. ¿Subimos a verlo?